¿Habían escuchado hablar del síndrome de La Habana? Un síndrome que tiene varias consecuencias en cuestiones de enfermedad y que casualmente le dio solamente a diplomáticos estadounidenses a lo largo de varios años. ¿Qué me dirían ustedes si yo en estos momentos les asegurara, peregrinos, que con base en un informe de inteligencia de Letonia argumentan que los culpables de haber infectado durante todos estos años a embajadores diplomáticos y espías estadounidenses son los servicios secretos de Putin? Pero además estaremos abordando una noticia que seguramente los va a mantener al filo de su asiento, y es que supuestamente el gobierno iraní y los servicios de inteligencia iraníes alertaron a Rusia varios días antes de los atentados de terror internacional que sufrió la capital rusa, Moscú, hace algunos días en manos del grupo extremista Estado Islámico. Y además hablaremos de las condiciones que impuso Ismail Haniyeh, el líder del grupo extremista de Hamas, para alcanzar un acuerdo y una tregua total entre Israel y el grupo extremista de Hamas. Pero no se olviden de lo que aconteció recientemente entre las dos Coreas, y es que Corea del Norte lanzó un misil balístico de alcance intermedio, aparentemente con nueva tecnología rusa. Y en la última noticia estaremos abordando el tema de que supuestamente Estados Unidos estaría convenciendo a Israel de ya no intervenir militarmente en Rafah, en donde hay más de 1.5 millones de refugiados palestinos. Abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar del síndrome de La Habana. Y es que desde el Kremlin, Rusia acaba de desestimar el informe de una agencia de inteligencia y de espionaje de Letonia que argumenta que fueron los servicios secretos de Putin los que infectaron a embajadores, a diplomáticos y a espías estadounidenses durante varios años con este síndrome de La Habana. Les diré qué consecuencias traería el hecho de que Putin fuera el culpable de infectar a diplomáticos, espías y embajadores estadounidenses con el síndrome de La Habana, y les diré qué es exactamente este síndrome. Y es que el grupo Insider, que tiene su base en Letonia y que se enfoca principalmente en investigar las amenazas provenientes de Rusia en contra de Letonia, sacó a relucir un informe en donde se especifica que los servicios secretos rusos pudieran haber estado detrás de la infección de varios representantes de asuntos exteriores y de espías estadounidenses con el síndrome de La Habana. Aparentemente un grupo de espías rusos conocido como 29.155 habría sido el encargado de sembrar este virus cerca de varios diplomáticos estadounidenses en La Habana, Cuba. La investigación de este grupo de espionaje Insider en Letonia argumenta que llevó a cabo esta investigación durante más de un año junto a 60 Minutes y Der Spiegel, dos medios de comunicación europeos, y que habían encontrado que Rusia y los servicios secretos de Putin habían estado desarrollando 2 años antes de que se infectaron los diplomáticos estadounidenses con el síndrome de La Habana, habían estado desarrollando los servicios secretos rusos armas acústicas y químicas no letales que aparentemente fueron las que provocaron las enfermedades que tienen en estos momentos los representantes estadounidenses. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, negó estas acusaciones. Dijo que él no sabía nada, pero que lo único que sí quería dejar bien en claro era que Rusia no había infectado bajo ninguna circunstancia a ningún personal extranjero y mucho menos estadounidense. De hecho, el Pentágono de los Estados Unidos recientemente, a propósito de este informe con sede en Letonia, publicó una noticia que no se había publicado desde el año pasado, y es que el Pentágono dijo que un diplomático estadounidense que asistió a la cumbre de la OTAN en julio del año pasado en Lituania resultó infectado con este virus de La Habana. Lo que provoca el síndrome de La Habana es una fuerte migraña
náuseas, lapsus de memoria y muchísimo vértigo que prácticamente los inhabilitan para llevar a cabo sus funciones como diplomáticos o espías estadounidenses. Ahora bien, peregrinos, es importante resaltar el hecho de que varias agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA y el FBI, llevaron a cabo su propia investigación al respecto de quién pudiera estar infectando a diplomáticos estadounidenses con este síndrome de La Habana, y ellos llegaron a la conclusión que fue algo natural. Llegaron a la conclusión que ningún enemigo estadounidense provocó la infección de sus embajadores diplomáticos y espías. El primer caso se dio en el año del 2016 con un embajador estadounidense en La Habana, Cuba. Por eso se le conoce como el síndrome de La Habana. Pero muchos dicen que se dio no en La Habana, sino en la embajada estadounidense en Frankfurt, Alemania. Sea como sea, aquí lo importante es que conforme avanzan los años, se va demostrando que tal vez sí tuvieron que ver enemigos estadounidenses con la infección de diplomáticos, embajadores y espías estadounidenses con este síndrome, porque es mucha casualidad que solo estadounidenses se hayan infectado. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Serían los servicios secretos de Putin los culpables de infectar a los estadounidenses, espías, embajadores y diplomáticos? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que en estos momentos están buscando culpar a Rusia en medio de estas fuertes tensiones por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video para hablar de que la agencia de noticias Reuters acaba de sacar a relucir y publicar un informe exclusivo en donde se especifica que la agencia de noticias tiene información de que el gobierno iraní y fuentes de inteligencia iraníes alertaron a los servicios secretos rusos y al propio Putin días antes de que ocurriera el atentado de terror internacional en manos del Estado Islámico en Moscú, en la capital rusa. Y aparentemente Putin no hizo nada con estas advertencias. Les recuerdo que además Estados Unidos ya había mencionado que también alertaron a Putin, pero debido a la poca confianza que hay entre Rusia y Estados Unidos, Putin decidió hacer caso omiso a las advertencias estadounidenses de que se estaba formando un atentado en Moscú. Ahora bien, peregrinos, les voy a platicar, y es muy interesante cómo Irán llegó a la conclusión de que iba a ocurrir esto en Moscú. Recordemos que el atentado en Moscú fue el más letal en 20 años y dejó a 144 personas inocentes sin vida. A ver, peregrinos, hasta aquí hay una pregunta que seguramente les nació. ¿Por qué Rusia no hizo caso a Irán de esta advertencia? Porque podemos entender todos que Putin no haya hecho caso a las advertencias de Estados Unidos. Básicamente porque hay poca confianza, comunicación y alianza entre ambos países. Pero ¿por qué Putin no le habría hecho caso a Irán si es uno de sus aliados más cercanos? Aquí es donde se pone en entredicho la eficacia y la capacidad de las agencias de inteligencia rusas y del propio servicio secreto de Putin, que han sido fuertemente criticados por no estar atentos a lo que ocurrió en Moscú, sobre todo porque cuando comenzaron los ataques tardaron más o menos una hora en llegar a la escena del crimen. Mucho tiempo, si se supone que los servicios secretos rusos son de los más modernos y capaces del mundo. Recuerdan que en el mes de enero el grupo extremista Estado Islámico llevó a cabo un atentado de terror internacional en contra de Irán que dejó a 35 personas sin vida. Pues precisamente cuando las agencias de espionaje y de seguridad iraníes estaban interrogando a los culpables, encontraron señales de que estaban preparando otro atentado ahora en Rusia. Supuestamente en los interrogatorios que estaban llevando a cabo las autoridades iraníes en contra de los culpables del atentado en Irán, estos le habrían dicho que ya habían dos de sus compatriotas del grupo extremista Estado Islámico que habían entrado a Rusia para perpetrar el atentado que al final sí ocurrió en Moscú. Inmediatamente cuando esto lo supieron los iraníes, mandaron una señal de advertencia a Putin que esta no fue atendida. Les recuerdo que el grupo extremista Estado Islámico está peleado con prácticamente todo el mundo.
sucediendo. Y les recuerdo que hasta los más feroces enemigos como Irán, Estados Unidos y Rusia se unieron para combatir al grupo extremista Estado Islámico que ya controlaba partes de Siria y partes de Irak. Irán y Rusia ayudaron al gobierno de Bashar al-Assad en Siria para sacar al grupo extremista Estado Islámico del territorio sirio, mientras que Estados Unidos, Francia y otros aliados occidentales ayudaron a Irak a sacar al grupo extremista Estado Islámico del territorio iraquí. Por eso el grupo extremista Estado Islámico ataca a todos, desde países occidentales como hasta Irán y Rusia. El portavoz Dmitry Peskov dijo que no tenía información al respecto. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Putin haya perdido la razón y no haya querido hacer caso a estas advertencias? ¿O creen que sí se intentó hacer algo, pero debido a la ineficacia y a la ineptitud de los servicios secretos rusos no se pudo lograr nada? ¿Qué creen ustedes? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de las condiciones que acaba de enlistar Ismail Haniyeh, el líder supremo del grupo extremista de Hamas. Condiciones que dice, si no se cumplen, no va a haber un acuerdo de paz entre Israel y el grupo extremista de Hamas para detener el conflicto en la franja de Gaza. Aseguró que se debe de cumplir un alto al fuego total, la salida por completa del ejército israelí de Gaza, el retorno de todas las personas desplazadas de la franja de Gaza que han huido a países como Jordania o Egipto, el permiso para la entrada masiva de ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza, la reconstrucción de la franja por parte de Israel y de Occidente, el levantamiento de bloqueos fronterizos y comerciales a Gaza y la liberación de todos los palestinos que están encarcelados en Israel. Si ustedes ven esta lista, peregrinos, seguramente pensaron lo mismo que yo, pues es imposible entonces que se lleve a cabo un acuerdo de paz, porque Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha dicho que no pretende negociar este tipo de concesiones. Pero ¿ustedes creen realmente que se lleve a cabo un acuerdo de paz entre Hamas e Israel? Un acuerdo que está siendo mediado por Qatar, Egipto y Estados Unidos. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar del lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio por parte de Corea del Norte en contra del mar de Japón. Un lanzamiento que aparentemente tiene que ver con que Corea del Norte está probando su nueva tecnología de misiles balísticos que tiene que ver con misiles balísticos de combustible sólido, tecnología que aparentemente le está dando Rusia a Corea del Norte a cambio de que Corea del Norte le siga dando municiones a Rusia para abastecerse en contra de Ucrania. El hecho de que se esté aliando cada vez más tecnológicamente y a niveles militares Corea del Norte y Rusia están obligando a que Japón, Estados Unidos y Corea del Sur se acerquen mucho más en términos estratégicos militares. Se dice que el misil balístico norcoreano voló por más de 650 kilómetros y a una altura de 100 kilómetros antes de caer en el mar de Japón. No se especificó hasta estos momentos si el misil llevaba ojivas nucleares. Recordemos que a principios del mes de marzo, el líder norcoreano Kim Jong-un fue a supervisar un campamento militar en donde supuestamente se está desarrollando la nueva tecnología de combustible sólido para los nuevos misiles balísticos norcoreanos. Aparentemente, como ya se los dije, con la ayuda de la tecnología en misiles balísticos de Rusia. El Comando de Estados Unidos para el Indo-Pacífico aseguró que no puso en riesgo su seguridad de lanzamiento de este misil balístico norcoreano. Sin embargo, esto eleva aún más las tensiones entre Corea del Sur y Corea del Norte y los aliados de cada bando. De hecho, inmediatamente después se llevó a cabo un ejercicio militar aéreo entre bombarderos estratégicos B-52 de Estados Unidos, pero también aeronaves militares japonesas y surcoreanas. Esto para ver cómo mitigarían el lanzamiento o la llegada de un misil balístico de mediano alcance por parte de Corea del Norte. Aparentemente se está planeando una reunión de altísimo nivel entre Joe Biden, Fumio Kishida y Yoon Suk Yeol, los líderes de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, en el mes de julio en Washington, en el mar
marco de la cumbre de la OTAN. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esto podría provocar una guerra mundial entre las dos Coreas? Guerra mundial porque recuerden que China tiene un acuerdo de defensa mutua con Corea del Norte. Es decir, que si Corea del Norte se va a guerra, China también se iría. Y recordemos que Corea del Sur tiene el respaldo de sus aliados Japón y Estados Unidos. Por eso les digo, si las dos Coreas iniciaran una batalla, eso provocaría, créanmelo, la tercera guerra mundial. Y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia de este video para hablar de que funcionarios de alto rango estadounidenses e israelíes mantuvieron una reunión de alto nivel, no se sabe dónde, si en Israel o si en Estados Unidos, pero mantuvieron una reunión de alto nivel para dialogar sobre el hecho de que Israel no debe de entrar en una intervención militar en Rafah, justo en la frontera de la Franja de Gaza con Egipto. El problema es que ahí se están refugiando 1.5 millones de gazatíes que salieron huyendo precisamente del centro y del norte de Gaza por la intervención militar israelí. La reunión duró 2 horas y media y aparentemente la delegación israelí se comprometió a que van a estudiar el hecho de no llevar a cabo la intervención militar en Rafah, que recordemos que Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha recalcado que el entrar en Rafah provocaría acabar ahora sí de una vez por todas con los miembros del grupo extremista de Hamas. El gabinete estadounidense aparentemente estaba encabezado por Jake Sullivan, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, y aparentemente este fabricó un plan alternativo para el gobierno y el ejército israelí para acabar con el grupo extremista de Hamas sin intervenir militarmente en Rafah. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Israel va a desertar de sus intenciones e intervenir en Rafah? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que el plan que dio Estados Unidos para acabar con los extremistas de Hamas sin entrar en Rafah funcionaría? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.